Bienvenidos a Mente Abierta. Otra interesante historia medieval proviene de la ciudad italiana de Bolonia. Aparentemente, hace 800 a 900 años, los ciudadanos de Bolonia disfrutaban construyendo torres altas entre los siglos XII y XIII. El número de torres de la ciudad fue muy elevado, posiblemente hasta 180. Las razones de la construcción de tantas torres no está claro. Una hipótesis es que las familias más ricas los utilizaron con fines ofensivos, defensivos, durante el periodo de la controversia de la investidura. Durante el siglo XIII, muchas torres fueron derribadas o demolidas, y otras simplemente colapsaron. Posteriormente, muchas torres se han utilizado de una forma u otra, como prisión, torre de la ciudad, tienda o edificio residencial. Las últimas demoliciones tuvieron lugar durante el siglo XX. Según un ambicioso, pero retrospectivamente desafortunado plan de reestructuración de la ciudad, la Torre Artenesi y la Torre Riccadona en el mercado di Meso fueron demolidas en 1917. De las numerosas torres originalmente presentes, todavía se pueden ver menos de 20. Parece que se desconoce el momento exacto de la construcción de las torres anteriores. Según la información disponible, tuvieron que construirse durante o antes del siglo XII. Las torres eran, y algunas todavía lo son, bastante masivas. Las razones para la construcción de estas estructuras también se desconocen, salvo la competencia especulativa. La mayoría de las torres fueron derribadas durante el siglo XIII. ¿Para qué crees que se construyeron estas torres? Observa cómo todas las torres tienen 3 cortes, ventanas, listones en la parte superior. No para la defensa, eso es tonto. Siempre he sentido que Bolonia se construyó sobre un fuerte estelar. Puedes ver los ángulos desde una antena. Entonces, ¿para qué servían estas chimeneas? Se desconoce el propósito de las torres. La opinión especulativa suena así. Las torres de Bolonia probablemente fueron erigidas por familias privadas como lugares de refugio durante las guerras civiles y las disputas que durante tanto tiempo asolaron Italia. Las pequeñas repúblicas estaban en guerra entre sí o con los emperadores alemanes. Cada ciudad estaba distraída por las facciones furiosas y cada calle frecuentemente, cada familia dividida contra sí misma. ¿Por qué no tenemos ni idea de dónde provienen realmente? No suele haber mucha construcción durante las guerras civiles. Me pregunto cuáles son los tipos de suelo. En lo que respecta a las cimentaciones, estos tendrían una carga concentrada y necesitarían cimientos robustos. Parece que tenían algún tipo de base decente, al menos a juzgar por lo que se ve sobre el suelo. Yo pensaría que las torres no eran la principal hipótesis de defensa, entre comillas. Quiero decir, dado el aspecto, no se parecen en nada a ninguna estructura militar o defensiva, ya que son demasiado altas, lo que las hace vulnerables a catapultas y trabuquetes. Creo que es una de las ciudades más avanzadas que ha construido rascacielos para uso civil. Eso es más plausible y más interesante para mí. Parece una tontería que las facciones en guerra dentro de una ciudad dediquen años y recursos a construir estas cosas. ¿Declararon una tregua para la construcción de estas torres? Aquí tienes una idea extraña. Tal vez sí fueron construidas para la defensa, pero no de otros humanos. Las paredes son lisas y difíciles de escalar, y no hay muchas ventanas.
Esta sugerencia a entidades no humanas podría tener sentido, porque esta abundancia de torres no tiene sentido cuando se ve desde el punto de vista convencional. Quizás deberíamos mirar desde un punto de vista no convencional. Hay bastantes grabados con varias criaturas extrañas cuyas imágenes elegimos culpar a la creatividad de nuestros antepasados. Si fuera así, esas torres eran perfectas para luchar contra criaturas voladoras. ¿Por qué todas esas torres y edificios parecen haber perdido su fachada original? Este edificio le resulta muy familiar a uno en Florencia. Decoraciones peculiares de los Medici. Entonces, estas ranuras son de donde se montan los frescos. Podría explicar algunos de los cortes de Koch encontrados en sitios megalíticos. Si esto realmente se usaba para montar adornos, es posible que se haya resuelto un misterio. Sea lo que sea, no tienen una gran capacidad de proyectiles, así que me gustaría hablar de un tipo de bestias voladoras. Se sabe que los Zeppelin cargaban y descargaban combustible, así como pasajeros, desde la cima de varios edificios, según algunas fotografías. Estaremos viendo algo similar con estas torres, aunque esta proposición parece más difícil. Es abril de 1919 en San Luis. Un desfile de préstamo de la Victoria, celebrando la magia mecánica en los Estados Unidos en la reciente guerra contra Alemania, ofreciendo entretenimiento para incitar al público a comprar aún más bonos del gobierno para cubrir el asombroso costo de la guerra. En el año fiscal de 1916, el gobierno gastó 713 millones de dólares y tuvo un superávit, con eventos calculados para llevar a los habitantes de San Luis al punto de compra. Las tropas que regresaban marcharon por la avenida Washington en el corazón del centro de la ciudad, junto a una artillería pesada y un gigantesco reflector. Innovaciones mecánicas, como un tráiler mecánico móvil que generaba energía a bordo para sus herramientas, rodaron ante la multitud. Esperaban otra muestra más que del asombro del ingenio estadounidense. Detrás, a un ritmo más lento, venía el hombre mecánico gigante con 3 metros de altura y 2 toneladas, caminando en la proa de un barco llamado Victoria. Cada paso que da registra un golpe de 100 libras en la tierra, y las piernas avanzan con una fuerza tremenda. El diseñador Arthur Christopher, ingeniero mecánico, dijo que había estado trabajando en el gigante durante 6 años, gastando $15,000 para conseguir que las patas se movieran, con un parecido realista a la locomoción humana. El nombre que le puso a su creación fue Fritz von Blitz. Los que hayan leído Percy, el primer robot de los cómics, entenderá el chiste. Fritz von Blitz fue uno de los muchos nombres que el artista Henry Cornell Greening dio a su personaje estrella de los cómics, un hombre mecánico que podría realizar cualquier hazaña a la perfección y más allá. Desde casi el momento de su primera aparición como Percy, el artilugio con sombrero de bombín arrasó en la cultura popular como la concepción platónica de lo que en nuestros términos debería ser un robot, con su eslogan: todo el mundo quería una parte de acción de Percy, y robaba su nombre siempre que podía. Los robots de 1919 son bastante extraños, incomprensiblemente. En abril de 1869, casi 50 años antes,
ya famoso como atracción turística estafa, ninguno de los hombres mecánicos andantes caminaba mientras tiraba un vehículo. Los vehículos empujaban a los hombres mecánicos como toda buena magia. El engaño era simple y cegador. Los enormes motores implicados no podían ocultarse dentro del maniquí, no importaba que fuera del tamaño de Fritz. Ningún invento de la época podía dar estabilidad a un robot andante ni imitar el intrincado movimiento de las piernas humanas. Los constructores de robots modernos siguen luchando con ese problema. De este modo podríamos decir que la imagen del anuncio puede ser una mentira. Esta imagen está tomada de la patente de Estados Unidos número 75874, concedida el 24 de marzo de 1868 a Zadok P. Dederick e Isaac Grass. Dederick probablemente se inspiró en la rueda del agrimensor común y realizó el viejo cambio al colocar al hombre delante de la rueda. De 1835, según el libro, el año 4338, Cartas de Petersburgo. Es una novela corta, la cual después de leerla, es posible que se pueda comprender mejor las partes del supuestamente mundo anterior, civilización anterior, tecnológicamente avanzada. Solo recuerda que el autor escribió en 1835. No había forma posible de que pudiera haber conocido todos los detalles del estilo de vida que parecía ser muy similar al nuestro. Esta es una novela futurística. El autor Vladimir Odoetsky. Esta novela está ambientada en el año 4338, un año antes de que el cometa de Biela chocara contra la Tierra, como se calculó en la década de 1820. Aunque el cometa se quemó más tarde en el siglo XIX, esta obra se concibió originalmente como la tercera parte de una trilogía que también habría presentado representaciones de Rusia en la época de Pedro el Grande y el periodo contemporáneo del autor, la década de 1830. La primera parte nunca se escribió y la segunda parte, futurista, quedó inacabada. Los fragmentos se publicaron en 1835 y 1840 y la versión más completa apareció en 1926. El mundo descrito en la obra de Odoetsky es que en algunos aspectos la vida era similar al siglo XXI y sin embargo difiere significativamente del presente que encontramos actualmente. Algunos de los avances tecnológicos incluidos en las cartas de Petersburgo son los viajes aéreos y espaciales, el teléfono, los climas controlados artificialmente y la capacidad de fotocopiar, las drogas alucinógenas y de la verdad en forma de bebidas gaseosas, paños magnéticos, entre comillas, eliminaron la hipocresía de la vida social. En este futuro imaginado, Rusia y China son los centros del poder global. Rusia y China unieron sus esfuerzos para evitar la colisión de la Tierra con otro planeta. En la novela se describe que China experimentó un estancamiento mortal entre comillas que llegó a su fin con el gobierno del Jin en el siglo 39. El personaje principal de la historia, Hippolyt Sunket, el cual asiste a la escuela principal entre comillas de San Petersburgo. Sus cartas a sus compañeros de estudios constituyen la novela. Esto que acabo de leer, citado de Wikipedia. Sin embargo, les dejaré en la descripción algunos archivos en PDF con enlaces al texto traducido de la novela. Sobre Oleg Pavlyuchenko, un investigador de la historia alternativa, ha propuesto una teoría de dos grandes inundaciones en el siglo XVII y mediados del siglo XIX. Todo esto lo plantea en su canal de YouTube, iSpeak. La primera inundación ha destruido la civilización antigua, que no desapareció hace miles de años, entre comillas. Esos dioses antiguos han gobernado la Tierra hace apenas 300 años.
Para ello verifica las pinturas de Piranesi o John Martin, las cuales se debieron haber hecho poco después del desastre, o Guerra. Hace un ejemplo del análisis de destrucción de la vegetación y materiales aún guardados, por ejemplo techos de madera y etc. Luego viene la inundación de mediados del siglo XIX, que destruye la llamada civilización de Pavlyuchenko en una inundación de barro, a la que se censuró la evidencia para hacerla desaparecer, ya que tenía tecnología avanzada como electricidad éter gratuita, armas de destrucción masiva y etc. Barcos como el Leviatán, restaurado por los británicos como una tecnología obsoleta de una rueda de paletas, mientras que el barco tenía una hélice enorme que no podían usar, no podían arrancar un motor original, o la flota japonesa restaurada durante la Primera Guerra Mundial, y etc. Vamos a hablar sobre los pavimentos de baldosas del siglo XIX en Rusia. ¿Qué opinas de la superficie pavimentada en estas imágenes? ¿Es indicativo de los años anteriores a 1850? La segunda imagen tiene una descripción interesante. El fin de Rusia europea, Crimea y las provincias rusas en Asia, Circasia y Georgia. Tiene la apariencia de un adoquín con un color o tamaño de adoquín diferente que forma el patrón. Piense en la pavimentación como interbloqueo, o podría ser una tecnología que hemos perdido. Seguro que parecen del tipo entrelazado. Me pregunto si tenemos ejemplos similares del mundo real por ahí. No me refiero a nuestros contemporáneos, pero similares en edad a los representados. Este es otro par de fotos, alrededor de 1860-70. Los restos del pavimento geométrico aún son visibles. Aquí algunas representaciones adicionales donde estos mosaicos parecen estar presentes. Este es un poco extraño, se parece a las grietas en la tierra. Estos últimos mosaicos se ven diferentes. No estoy seguro de que se ajusten al marco de tiempo. Estas baldosas tenían que estar hechas de algo parecido al hormigón. Por lo que tengo entendido, la imagen pertenece a una fecha anterior a 1830. En esta imagen me quedé preguntándome por qué agregaron o quitaron personajes.
Y me pregunto qué es lo que estamos viendo aquí. Esos bloques parecen demasiado pesados para estos hombres. En esta foto no hay registro de revestimiento antiguo, ni siquiera es un adoquín, solo se siente como si hubiesen arrojado piedra rota bajo los pies. En esta segunda foto puedes ver rieles de tranvía. Muy interesante. Después de todo, el primer tranvía no funcionará hasta 1899, a menos de que se trate del tranvía Conca, ferrocarril urbano tirado por caballos. Desafortunadamente, han podido convencernos de que esta es una explicación legítima. Si bien en realidad tiene tan poco sentido como esta imagen, hablando de las baldosas de pavimento posiblemente entrelazadas, tiene que haber un lugar donde al menos algunos restos de estos todavía existan. Dudo que solo hayan sido instalados en la Plaza Roja y junto a la catedral. También tenía que haber en otros lugares. Sobre estos tranvías quizás dejaron de funcionar y los caballos simplemente se les engancharon. Entonces, el tranvía fue inventado entre comillas de nuevo. Al parecer, cada vez no tengo duda al respecto. Ok, eso es todo. Yo me despido. Los veo más adelante con más información. Hasta luego.